A ver, pensemos por un momento en la milonga ideal. La música va fluyendo, la conexión en la pista es total. Y si les cuento que hay una orquesta, una joya casi secreta de la época de oro del tango, que tiene justo la llave para crear ese momento. Hoy vamos a meternos de lleno en el misterio de la tanda perfecta, y el nombre clave es José García. Es esa magia, ¿no? Esa cosa casi tangible que se siente en la milonga, cuando cada paso, cada abrazo, parece que lo dicta una melodía que entiende el corazón del que baila. Es un equilibrio perfecto entre ritmo y sentimiento. Pero bueno, ¿cuál es el secreto para llegar a esa perfección? La respuesta, para los oídos más atentos, la encontramos en una orquesta que era una maestra en el arte del equilibrio, la de José García, con esa voz inconfundible de Alfredo Rojas. Juntos, de verdad, no solo hacían música, creaban el alma de la pista de baile. Y acá está la clave de su genialidad. La música de García logró una fusión que era magistral. Ofrecía ese impulso rítmico que quienes bailan buscan con tantas ganas, pero sin sacrificar nunca una musicalidad profunda, de esa que llega directo al corazón. En definitiva, era música para los pies y para el alma, todo junto. Ok, pero ¿cómo se logra ese equilibrio? Vamos a sumergirnos un poco en los detalles, a desglosar esos elementos que hacen que el sonido de esta orquesta sea tan único y sobre todo tan irresistible en la pista. Y acá lo vemos clarísimo, esa dualidad que definió a la orquesta de García. Por un lado, un compás súper claro, una invitación a bailar que es casi imposible de rechazar. Y por el otro, una musicalidad elegante, refinada, que te llega al alma. Con ellos no había que elegir, tenías lo mejor de los dos mundos. Estos son los ingredientes secretos de su sonido. Arreglos muy sofisticados, sí, pero con un piano que era pura emoción. Ya fuera con Juan Carlos Barbará o con Carlos Figari en las teclas, ese toque romántico y a la vez decidido era la invitación perfecta para salir a la pista. El resultado, un sonido inconfundiblemente personal y sobre todo nacido para la milonga. Claro que una orquesta de tango no está completa sin su cantor. Y en este caso, la elección fue fundamental. García encontró en Alfredo Rojas no solo un cantante, sino su complemento perfecto. Esta frase, la verdad, lo dice todo. Alfredo Rojas, que en realidad se llamaba Asdrúbal Sterla Webster, no era un solista que cantaba por encima de la orquesta. No, para nada. Su voz era un instrumento más, perfectamente fusionado con el ritmo y la emoción de todo el conjunto. Y este número 40 nos habla de un legado que es tan valioso como escaso. Pensemos esto, en toda su carrera, la orquesta de José García dejó solamente 40 grabaciones. Eso convierte a cada una de ellas en un auténtico tesoro para quienes amamos el tango. Y de esas 40 joyas, 35 tienen la voz de Alfredo Rojas. Este dato no deja lugar a dudas, ¿no? Él fue la voz que definió la identidad de la orquesta en sus grabaciones. Fue el sello inconfundible de su sonido. Es que el estilo de Rojas era justo lo que la visión musical de García necesitaba. Una voz cálida y expresiva, sí, pero controlada con una precisión exquisita. Sin excesos dramáticos, siempre al servicio de la música y, por supuesto, del bailarín. Con tanta calidad, es lógico que surja una pregunta. ¿Por qué la orquesta de José García no es tan conocida como otros grandes de su época? Bueno, para entenderlo, tenemos que conocer un poco la historia detrás de la música y de su apodo, que es muy curioso. Esta pregunta nos lleva a una de las anécdotas más simpáticas de la historia del tango. El origen de un apodo que los iba a acompañar para siempre: los Zorros Grises. La historia es tan sencilla como genial. Resulta que para su debut, la orquesta encontró una oferta increíble en una tienda del centro: trajes grises para todos. Y al verlos, un representante tuvo la idea y dijo: José García y sus Zorros Grises. El nombre gustó, pegó y bueno, quedó para la historia. Esta línea de tiempo nos muestra una carrera que fue intensa, pero relativamente breve, desde que se formó en el 36, pasando por su época dorada de grabaciones a mediados de los 40, hasta que se disolvió en 1950.
La decisión de García de retirarse y mudarse a Córdoba para dedicarse a otros negocios, bueno, eso explica en parte por qué su legado discográfico no fue más amplio. Pero bueno, más allá de la historia, lo que nos importa es la música en la pista. Así que veamos cómo podemos usar una tanda de García y Rojas para crear justo ese momento mágico en la milonga. A ver, acá tenemos una guía práctica. Una tanda de García es una herramienta súper poderosa para cualquier musicalizador. Su equilibrio perfecto entre ritmo y emoción la hace ideal para crear ambiente, pero también para modular la energía de la noche, sirviendo como un puente perfecto antes o después de una tanda más intensa. En esencia, este es el gran valor de su música. Le da al musicalizador la capacidad de ir dándole forma al arco emocional de la milonga, de ir esculpiendo la experiencia de los bailarines y crear un flujo perfecto en la pista. Y esta cita final lo resume todo a la perfección. García no buscaba imitar a nadie, tenía una línea propia, una identidad sonora muy, muy personal y con un objetivo clarísimo, ser muy milonguera, o sea, creada por y para quienes bailan. Así que la próxima vez que suenen una milonga, una tanda que les parezca simplemente perfecta, quizás estén escuchando a José García y sus zorros grises. Su historia nos recuerda que el universo del tango está lleno, llenísimo de tesoros por descubrir. La pregunta es, ¿cuál será el próximo que encontremos?